Chile, Data Hub o el dilema de la innovación. Un espléndido moderador, una gente brillante que ustedes conocen perfectamente bien, pero se conoce en toda América Latina. Mi querido amigo Arturo Catalán, editor tecnológico del Diario de Mercurio, un aplauso, por favor, y presenta todo tu panel directamente. Sí, bueno, gracias por la invitación. Rápidamente, no sé, estoy más preocupado. Yo moderar un panel de 6 panelistas en 20 minutos. No sé si es un desafío o faltarle respeto a los panelistas. Vamos a hacer un esfuerzo. Voy a partir el tema de la innovación y quiero partir provocativo, respondiendo a Pelayo. Pelayo partió optimista diciendo que el 60% de los chilenos ingresan a la universidad. Yo le quiero responder, no yo, sino que una editorial publicada el 27 de junio en el Mercurio, donde la OCDE, en la encuesta PIAC, evaluó a 160.000 adultos entre 16 a 65 años en 31 países. Midió habilidades lectoescritura, alfabetización, matemáticas y resolución de problemas. Chile, lugar 31 de 31. Adultos para desenvolverse en escenarios digitales, nuevamente Chile 31 de 31. Y lo que más me preocupó de eso, que los jóvenes egresados en enseñanza media de Finlandia tienen mayores competencias los universitarios egresados de Chile. Dicho eso, quiero partir con Juan Luis Núñez. Juan Luis, tú trabajaste en la Subtel, fuiste gerente general de la Fundación País Digital y hoy día eres consultor. Da esa trayectoria. ¿Hay innovación para que realmente nos transformemos en un hub con ese capital humano o realmente hay vacío y falencias? Por favor, Juan Luis. Gracias, Arturo, y muchas gracias a la organización, a CEPAL, a DPL, a IDICAM, por esta oportunidad de poder compartir con ustedes. A ver, dado que el tiempo apremia, creemos que hoy día en Chile, más que hablar de innovación o de un dilema, una contraposición entre un hub digital e innovación, creemos que Chile sí hoy día tiene capacidades relevantes para poder transformarnos en o seguir siendo un hub digital, porque creemos que ya llegamos a ser un hub digital, pero efectivamente, como decía Marielena hace un momento, tenemos que mantenernos en esa posición. Estabilidad institucional, conectividad internacional, de hecho el despliegue de redes hoy día, de infraestructura de alta capacidad, hoy día en Chile va por buen camino a nivel nacional y a nivel internacional también. El cable de fibra óptica Humboldt, se está proyectando el cable en la Antártica, y probablemente lleguen otros cables también. De ahí el principio de neutralidad tecnológica es clave para que no nos restemos de ningún tipo de infraestructura. Mientras más infraestructura tenga Chile, mejor va a ser para nuestro posicionamiento. En segundo lugar, debemos pasar de ser un hub de almacenamiento a un hub de cómputo e innovación. No solamente ser un alojador de data center, sino que tenemos que saber usar el cómputo. Una cosa es tener el dato, es alojar el dato, y la otra es saber utilizarlo. Y en esa brecha no podemos caer para no ser solamente un arrendador de datos o de infraestructura. En tercer lugar, la sostenibilidad tiene que convertirse en una ventaja competitiva. Debemos estar construyendo estos centros de datos y esta infraestructura digital de la mano de la sostenibilidad. El punto siguiente, la regulación. Los países como Singapur, como Irlanda, como Países Bajos, que llevan la delantera en la posibilidad de ser un hub digital, la regulación fue simple, fue clara, fue muy concreta y facilitó el despliegue de infraestructura. Por último, se ha hablado, en algunos foros se habla de qué aporta un data center a un país. ¿Cuánto empleo está aportando un data center a un país? Creemos que esa no es la pregunta, porque quizás empleos directos no son muchos, sino lo que tenemos que avanzar es cuál es el valor económico que la industria de un data center está agregando al país. ¿Cuál es el efecto indirecto en desarrollo de software, en desarrollo de ciberseguridad, en mantenimiento especializado, en servicios digitales exportables, etcétera? Un último punto, Arturo. Chile debe tener una visión latinoamericana, no solamente nacional. Y aquí un dato. De los 30 principales IXP mundiales en capacidad, 4 se encuentran en Latinoamérica.
3 en Brasil, Fortaleza, Río y Sao Paulo, y 1 en Santiago de Chile. De los data centers hiperescalares, 3 están en Brasil, 2 en Chile, más 2 proyectados en Chile, y 1 proyectado en Uruguay. Por lo tanto, la conclusión evidente es: conectémonos con Brasil. Fortalezcamos la conectividad latinoamericana hacia Brasil, con Bolivia, con Argentina, pero construyamos redes de alta capacidad. Creemos que ahí puede estar uno de los factores relevantes para que Chile consolide su posición como hub digital en la región. Gracias, Juan Luis. Rodrigo Ramírez, quiero ir contigo rápidamente. La mitad que respondió Juan Luis, por favor, para alcanzar a hacer una segunda ronda. Rodrigo, tú fuiste subsecretario de Telecomunicaciones, un buen académico, un doctorado en España, y hoy día presides IDECAM. Y quiero seguir el hilo con lo que planteaba Juan Luis, la soberanía digital. Y se me viene a la mente las palabras del primer ministro canadiense. ¿Estás en la carta o estás en el menú? Bajo esa soberanía digital y la innovación, ¿dónde debería estar Chile? ¿O dónde está Chile mejor? Buena pregunta. Yo creo que nosotros estamos en ambos lugares. Hemos dotado de cierta capacidad al país para ser lo suficientemente autónomo en tomar ciertas decisiones en materia de adopción tecnológica, de uso tecnológico, de apropiación tecnológica. Más allá de las aproximaciones que cada uno tenga de la noción de soberanía digital, el país ha avanzado, quizás no de manera unificada, pero sí ha avanzado en materia de consolidarse como una autoridad, como un líder, como un validador, no solamente del uso tecnológico, sino de una arquitectura normativa que ha permitido el desarrollo y situar al país en el lugar que está. Porque con toda esta vorágine geopolítica que ya lo conversamos durante toda la mañana, Chile ha logrado tener una posición de la expectativa al liderazgo con visión de futuro, con prueba y error, con avances, mucho más avances que retroceso, pero no ha permitido llegar a un lugar destacado en el ecosistema digital. Más allá de ser un productor tecnológico, ha permitido hacer precisamente que nuestro país sea en sí mismo un gran sandbox. Porque cuando nosotros hablamos, mira, ¿sabes qué? Tenemos que generar sandbox que sean regulatorios, normativos, aplicativos. Chile en su médula, en su forma de abordar la adopción tecnológica, se ha convertido en un gran sandbox. Cuando Chile pensaba hacer esto hace muy poco tiempo, pues es una estupidez, pero ya es una estupidez, pero en su momento, cuando hablábamos sobre la implementación de la televisión digital abierta en Chile, Chile dice, mira, ¿sabes qué? Probemos. ¿Sabes qué? La compresión de la imagen, la norma japonesa no nos da, por tanto vamos a hacer una compresión de video MP4 que sea mucho más robusta y vamos a tomar parte de la norma brasileña. Ya es una adopción, ¿no? Ya es una adopción innovadora y hace un ejercicio de experimentación de esta norma japonesa brasileña y termina siendo un avance en materia de lo que significa en su momento hacer uso buen del espectro y de la señal de televisión. Por tanto, Chile en general ha sabido la incorporación tecnológica, ir adaptándola y adoptando su regulación. Ahora tenemos bastantes desafíos, ¿no? Y lo otro interesante, que en materia de innovación, Chile también ha avanzado en la implementación de la innovación dentro de las empresas, como decía Pelayo, y ya no solamente en el espacio de experimentación fuera del negocio. Cada vez uno más observa que los espacios de creación de innovación están mucho más cerca del core del negocio. Antes, cuando, no sé, una empresa quería experimentar o innovar, había una unidad de innovación que lo hacía muy lejos del negocio, precisamente porque tenía que saber si era viable o no era viable, si financieramente o no financieramente adoptaba el negocio. Pero cada vez tú ves que la cultura empresarial chilena y la cultura innovadora ha ido acercándose mucho más al propio core del negocio. Entonces tú ves hoy día faenas que están experimentando, innovando casi en la faena misma. Entonces Chile, yo creo, en materia de soberanía digital y innovación, ha avanzado lo suficientemente para poder seguir poniendo a nuestro país en el liderazgo regional en donde está. Gracias, Rodrigo. Francisco Guzmán, presidente ACTI. Hablemos de la gobernanza. La gobernanza se ha tocado tangencialmente en este seminario, por lo menos desde que yo me integré, pasado a las 11 de la mañana. Gobernanza del Estado, la empresa y la academia.
como pilar para la innovación. Eso es fundamental en países como Suecia, Israel, Irlanda, por mencionar algunos. ¿Qué desafío falta para esa gobernanza, esa troika, Francisco? Bueno, primero quiero agradecer nuevamente, pero por el tiempo voy a agradecer cortito. Segundo, te voy a dar una buena noticia que no es tan buena, pero que nuestro amigo Cristóbal Lea Plaza me acaba de escribir que no va a poder llegar, así que ahí tienes, ya te salvé nos ganamos más tiempo, muchachos, así que eso. Tengo que decir que la gobernanza, importante, yo estoy muy con la idea de que Chile ya es un hub digital. Yo quiero partir por ahí porque creo que ya dimos ese paso. Yo estoy 100% de acuerdo, pero tenemos que expandir esas capacidades, más allá de la infraestructura. También lo que me tocó ver este panel, por lo menos, o estos paneles, se ha tratado mucho de esto. Hoy día ya tenemos que empezar a hacer cosas. Yo tomé algunas notas aquí, perdona los 2 lápices que gasté, pero Chile ya es un hub. ¿Se puede expandir? Sí, pero el desafío verdadero es posicionar a Chile como un líder mundial. Yo creo que ya tenemos que empezar, uno tiene que empezar a apuntar arriba. Si seguimos apuntando abajo, la verdad que no vamos a lograr mucho. Hay que apuntar arriba y tenemos que ser un líder mundial en servicios digitales, en inteligencia artificial y en economía del conocimiento. Y creo que para eso, efectivamente, en esta gobernanza hay 3 puntos. El sector público tiene una función prioritaria, que es poner las condiciones. Nosotros hablamos mucho de regulación. No me gusta tanto la palabra, ya hablamos, y habló por ahí un colega mío sobre regulación. Estoy de acuerdo. No se trata de sobre regular, sino que poner condiciones que favorezcan a la industria y nos pongan en una condición de competitividad que haga que las inversiones extranjeras y las inversiones locales vengan a Chile y se queden en Chile. En segundo lugar, creo que el sector público tiene una función que hemos cumplido a cabalidad durante los últimos años: invertir. Si hay un lugar y un país donde ha invertido el sector privado es en Chile. Y gracias a eso hoy día tenemos la infraestructura digital que tenemos. Hay que decirlo, hablamos de los cables submarinos, la cantidad de data centers, estamos peleando ahí con México, quien es el número 2 en capacidades de megawatt instalada. Todavía estamos cortos, necesitamos muchos más megawatts, pero efectivamente gracias a todo eso hay una inversión importante que nos pone hoy día en esta condición de hub digital. Y la tercera, la academia tiene una función fundamental. La academia tiene que empezar a hablar de educación adaptativa, la capacidad de educar. Acá hablamos de las universidades, de las largas carreras, agradezco la competitividad. El informe que tú dices también nos dejó a todos bastante perplejos en términos de que pensábamos que éramos campeones mundiales y nos dimos cuenta de que estábamos todavía en la segunda división. Tenemos que tener educación mucho más adaptativa, pensar en lo que necesitamos hoy día, carreras más específicas y más cortas, muchas más carreras que nos permitan rápidamente tener grandes profesionales usando esta infraestructura que tenemos y tener la capacidad de adaptar a esas personas a las necesidades que estamos teniendo, que son cambiantes. Las herramientas están cambiando. Las herramientas que hoy día una persona está estudiando en la universidad, lo más probable es que en los próximos 3 años el 60% de esas herramientas ya no existan o hayan cambiado. Esa velocidad estamos viviendo hoy día. Entonces tratar de generar personas que aprendan herramientas y no el uso de ellas, independiente de cuáles sean, yo creo que es un error. Así que creo que la gobernanza que hay que darle tiene que tocar esos 3 puntos que comenté anteriormente. Gracias, Francisco. Vuelvo inmediatamente contigo, Alfie. Quiero ir con Marcela Sabat, directora ejecutiva de Alianza en Chile. Marcela, gracias por acompañarnos. ¿Cuántos son tiene usted inventariado? ¿Cuánta gente trabaja en estas plataformas digitales en Chile? Aquí. Primero que todo, agradecer el espacio, por cierto, saludar a cada uno de los panelistas y quienes están presentes. Bueno, nosotros hoy día, por distintos estudios y análisis, y particularmente uno muy importante del Servicio de Impuestos Internos, establece que somos la industria que más ha generado empleo formal en el último tiempo, y se estima que más de 200.000 personas hoy día está trabajando en una de las aplicaciones. Y lo digo porque es importante en el contexto de crisis de empleabilidad que hoy día nos encontramos. Y es muy, muy, muy atingente a lo que estamos conversando hoy día, porque aquí se mencionaba, ¿cierto? Tenemos como el hardware para hacer el Data Hub de Latinoamérica, porque contamos con la conectividad, con la posición geográfica, con el ecosistema digital que está en expansión, pero el software del Data Hub tiene que ver
con la velocidad institucional. Y a nosotros nos impacta en ese sentido de una manera bien ejemplar. Hace 3 años sale una legislación, sin embargo, seguimos esperando el reglamento. Y así sigue avanzando la innovación. La innovación no espera que una normativa sea, en el fondo, clara con respecto a una industria en particular. Y eso, lógicamente, tiene que ver con el impacto social también que genera cuando una industria, en este caso, no tiene una normativa clara, tiene que ver con la certeza. Dicho esto, como la pregunta plantea también cuál es el dilema, ¿cierto? Yo creo que hay 3 puntos que son importantes respecto a esto. El marco regulatorio tiene que ser predecible y no puede ser reactivo. Nosotros estamos reaccionando constantemente a distintas fórmulas sociales que generan un problema y sale el legislador con la creatividad legislativa, lo digo con conocimiento de causa, ¿cierto? Fui 12 años parlamentaria, diputada y senadora, por lo tanto lo conozco, y creo que eso debe terminar. Lo que tiene que ver con la interoperabilidad regional. Nosotros, Alianza IN, nos encontramos en México, en Colombia, en Perú, en distintos países con los cuales tenemos conexiones y vemos la distinción que existe de normativa, distintas realidades, sí, pero esto trae costos. Cuando hay problemas regulatorios, cuando hay sobreregulación, genera costos y por tanto la inversión se contrae. Y también tiene que ver la confianza como activo económico, creo que también que es fundamental. Y aquí yo creo que tiene que ver con que no que tengamos las tarifas quizás más económicas o la disponibilidad de los recursos, ¿cierto? O de la energía que exista. Lógicamente va a ser más relevante las condiciones normativas, la certeza la jurídica, la estabilidad de un país. Y yo creo que en Chile tenemos mucho que hacer, no en cuanto a la certeza jurídica o la estabilidad, tenemos mucho que hacer con cómo se relaciona la velocidad institucional con respecto a la normativa, a lo regulatorio, con la innovación. No podemos seguir regulando como si fuéramos una sociedad que en términos del ecosistema digital es análoga. Hoy día tenemos que empezar a legislar de la manera que se está exigiendo. Marcela, rápidamente, ¿cuál es el dolor regulatorio que más le impacta a usted para fomentar la innovación y que puedan desarrollar esos 200.000 colaboradores que tienen en nuestro país? El nuestro está directamente relacionado en la innovación con el empleo. Y eso también es una declaración bastante importante, porque en la medida que el reglamento que estamos esperando que salga ya hace 3 años no esté configurado de acuerdo a las medidas innovadoras, por ejemplo, que hable del motor del vehículo y no de los estándares de seguridad del vehículo, nos genera un problema de disponibilidad de automóviles. O que, por ejemplo, se hable de una normativa que se discutió hace 10 años, donde efectivamente los taxis estaban en pugna completamente con las aplicaciones y hoy día más del 70% está en las aplicaciones. Claramente nos impacta porque está regulando sobre una realidad ajena a la actual. Nosotros hoy día, desde las distintas empresas que componen la Alianza IN, tienen medidas de seguridad mucho más innovadoras que incluso la que la misma ley trae. Y un ejemplo claro, la ley establece que el certificado de antecedentes puede estar libre solo de 3 delitos. Entonces, un homicida, en ese entendido, podría ser conductor de aplicaciones. Y nuestras empresas dicen, por mutuo completamente voluntario, no vamos a aceptar ningún tipo de antecedente penal. Lo que pasa con los filtros de seguridad. Nosotros tenemos filtros biométricos que no están establecidos en ningún reglamento. Si tú quieres, puedes grabar tu viaje y luego ocuparlo como prueba. Tiene que ver con la innovación y lo vuelvo a reiterar, la innovación no espera la reglamentación. Entonces tenemos que generar una velocidad institucional donde haya una normativa que prediga lo que va a ocurrir y no que sea reactiva. Gracias, Marcela. Alfie, las telco están, por decirlo, no en la UCI. Un CEO decía a un tiempo que está en crisis, otro CEO dice que está sano. Hoy día la incertidumbre telefónica, tantos años, ya está en manos de Tigo. Ayer nuevamente la noticia titular que tenemos la internet más veloz del mundo a través de Valparaíso. ¿Están las condiciones las telcos para fomentar la innovación y tener los cimientos de este hub o faltan elementos aún pendientes? Gracias, Arturo. Bueno, muchas gracias a los auspiciadores y a Softel por tenernos acá, a los auspiciadores, no, a los organizadores, quise decir, perdón. Y también los auspiciadores, si no, no sería posible esto.
Em, bueno, estando de acuerdo con todo lo que se ha dicho, para no reiterar en beneficio del poco tiempo que tenemos, yo creo que las condiciones están dadas. La pregunta es, ¿hacia qué nos vamos a especializar? Desde el punto de vista de las telco, ya se ha dicho aquí, claramente el tema de la neutralidad de la red es una restricción para la creación de nuevos negocios dentro del negocio de las telco. Podemos discutir si en otros ámbitos es preferible o no es preferible, pero dentro del ámbito nuestro, y sobre todo con la inteligencia artificial, servicios que van a ser muy especializados, de latencia muy baja, con requerimientos que no son estandarizados. Pensar en eso me parece que desde el punto de vista de las telecomunicaciones es clave. Y ahora tú partiste con este editorial que lo hemos visto cada 4 o 5 años sale este dato y siempre nos preocupa y siempre nos impresiona. Y de hecho, si uno mira la desagregación sectorial, incluso en sectores en el que somos pioneros o líderes, como la minería, ¿cierto? Si uno mira a los trabajadores del sector minero, cuando le hacen esa encuesta a los trabajadores, tenemos el mismo problema. Ahí tenemos dos cosas. La inteligencia artificial baja el umbral de requerimiento de competencia que se requiere para trabajar en ambientes digitales, porque hoy día uno le puede decir a la inteligencia artificial a través de un micrófono lo que quiere hacer, no necesita saber. Y por lo tanto uno querría ver más innovación en todos los ámbitos de la economía, no solo en las telecomunicaciones. Y para eso nosotros somos el factor principal habilitante. O sea, todo el mundo que quiera innovar a través de la inteligencia artificial, cualquier sector, de lo mismo, medicina, salud, una florería, puede hacerlo hoy día muy fácilmente con inteligencia artificial, oralmente, no tiene que saber codificar ni mucho menos. Y en eso nosotros somos claves y somos habilitadores fundamentales. Y lo otro es en la inteligencia artificial, en toda esta discusión que estamos teniendo de alojamiento y cómputo, ¿en qué parte de la cadena de valor queremos posicionarnos? Y ahí sí creo que el país tiene un desafío y tiene una discusión pertinente que incluye la regulación, que incluye la educación. Porque estamos felices de que estamos portando 3.000 millones de dólares en servicios, de esos un tercio digitales, pero es que Argentina exporta 12.000 y Uruguay 8.000. ¿Ok? Y porque tienen innovaciones que a lo mejor no queremos copiar. La zona franca de Uruguay a lo mejor no nos gusta, la ley argentina quizás no nos gusten. Decimos que tenemos suficiente con Corfo, con la ley de I+D y todo. Bueno, pero no está funcionando. Muchas de nuestras empresas, ¿no es cierto?, dado este sector, esta industria, el capital humano más valioso, el que más valor aporta, puede estar afuera. Y vamos a tener los técnicos, los matemáticos indios trabajando en los data centers de Chile de manera remota. Y nosotros vamos a tener expertos en enfriamiento, en instalación y toda la parte más de infra. O sea, hoy día somos un hub de infraestructura, sin duda. Vamos a ser un hub de inteligencia artificial agregando valor. No quiero menospreciar que hoy día estamos exportando un recurso natural que teníamos que no era exportable, que era, ¿cierto?, la energía limpia. Enormes proyectos en el sur de hidrógeno verde, de amoníaco, solo para convertir un no transable, sol y aire, en un transable. Hoy día vamos a exportar sol y aire a través de los bits por los cables submarinos. O sea, enorme agregación de valor. No quiero menospreciar eso. Pero para meternos en la parte de entrenar modelos y de generar el valor agregado realmente, yo creo que necesitamos una discusión más nacional respecto a la educación, cómo intervenimos y cómo lo hacemos rápido, porque si no, los vecinos nos van a ganar en la parte transable de esto. Cuando hay que estar aquí, igual que en la mina porque está el yacimiento y aquí porque está el sol y el aire, vamos a tener aquí el alojamiento, pero capacidad de cómputo y capacidad de generar valor agregado, eso yo creo que nos falta mucho y las telcos podemos contribuir en eso sin duda, ¿ah? Pero me parece que es un problema más de país que de sector. Gracias, Alfie. Rápidamente a una segunda ronda. Estoy viendo que me quedan unos pocos minutos. Francisco, voy rápidamente contigo y también siguiendo el hilo de Alfie, la interoperabilidad. ¿Se aplica en los gremios? Está Chiletec, Chiletelco, ACTI, IDECAM, y puedo llegar a 10, 12 entidades gremiales. ¿Hay interoperabilidad entre ustedes para fomentar este hub y esta innovación? Mira, también, sí. Lo primero es que lo había notado también, ¿ah? Ya está la prueba aquí, porque efectivamente nosotros hemos estado impulsando esta interoperabilidad. Hemos hablado bastante con Pelayo también de la importancia de tener gremios tecnológicos que tengan cierto nivel de unidad. Nos gustaría pensar en un gran gremio. Yo de repente eso me lo ha propuesto mi amigo y yo le digo, lo que pasa es que de verdad hay intereses que son específicos. Lo hemos también conversado con Marcelo, nos hemos juntado, hemos tenido almuerzos, comidas, de todo, pero yo creo que todos tenemos nuestro carro que empujar. Sí hemos llegado a la convicción de que tenemos temas comunes y eso lo hemos levantado varias veces y cuando encontramos un tema común hemos tenido la interoperabilidad necesaria para trabajarlo en forma común, ponernos de acuerdo y llevarlo adelante. Es así, por ejemplo, lo que estamos impulsando hoy día, que partimos ahí
como disco rayado con el tema de la ley de la economía digital para la exportación de servicios, que hemos logrado que ya forme parte de la miscelánea, y ese es un trabajo que hemos hecho no solo nosotros, sino que también hemos logrado que los demás gremios también se unan a este esfuerzo y hoy día poder tener resultados concretos. Rodrigo, para seguir la línea, con la nueva autoridad, nosotros la entrevistamos en el Mercurio a Romina Garrido, también al ministro. ¿Tú sientes esperanza o hoy día, después de los 100 días, es más teoría y solamente focalizado en el chao cable y no en otras prioridades como país en el tema digital? ¿Quién soy yo para responder esa ¿Como pregunta? ¿Ah? Sí. ¿Qué pregunta? No soy la persona correcta para responder ni evaluar las intenciones de una autoridad. Es una autoridad, nuestra reguladora, fijó cuáles son las prioridades del Ejecutivo y tendrá en todos nosotros, en toda esta industria, la complicidad y el trabajo para cumplir ese objetivo. Perfecto, gracias. Juan Luis, también, también tuviste vinculado al cable Humboldt que llegó a Chile. ¿Qué opinión tienes con esta fallida intención del cable chino? ¿Deberíamos seguir? La subsecretaria también dijo que ha tenido por ley de lobby, ha seguido juntándose con los chinos. ¿Eso también va a pasar o me quieres complementar con algo? ¿Quién soy yo para poder? Gracias, Rodrigo, por el aporte. Como decía anteriormente, yo creo que mientras más infraestructura tengamos de alta capacidad en Chile, es mucho mejor. La puerta de Latinoamérica al Pacífico es Chile, la puerta del Atlántico es Brasil. Entonces, creo que no debemos atarnos las manos, ni en la tecnología que elijamos, ni en las redes que despleguemos. Hoy día la conectividad internacional es clave, y probablemente vengan otros cables más a futuro. En un comienzo, cuando comenzamos el estudio del cable Humboldt, el año 2019, nos reunimos con varias multinacionales que nos decían, pero ¿para qué este cable? Si no tiene ningún sentido. Necesitamos no una killer application, sino que varias killer applications para poder generar un tráfico que realmente sea relevante. Y ahí la subsecretaria allí fue muy importante para empujar este proyecto y creer que efectivamente esto era así. Tanto que se validó con una empresa multinacional como Google, que pescó el estudio, hizo sus propias evaluaciones naturalmente y hoy día está lo que nosotros sabemos. Entonces, no nos amarremos las manos como país, menos un país que es pequeño como Chile, pero que sueña en grande. Gracias. Y ya para ir culminando, Marcela, tú también lo comentabas y todos sabemos que tuviste un periodo legislativo. En el presente, ¿qué tan preparados están nuestros congresistas para acelerar esa innovación que tú estabas comentando en el primer bloque? ¿Están preparados o no? No, a ver, volviendo a La directora ejecutiva de una entidad gremial que aglutina Sí, 200.000 socios. es que esa opinión creo que puede tener más acabado desde mi mundo profesional anterior parlamentario. Por eso mi consulta, por la Yo creo que experiencia. no tiene que ver tanto con la preparación o el expertise de cada uno de los parlamentarios, porque exigirle el expertise de cada uno de los mundos que tiene que legislar a los 155 diputados o a los 50 senadores, creo que es muy amplio. Pero sí creo que es importante la forma en que esto se discute. Generalmente, y un poco lo que dije en la primera respuesta, ¿cierto? Tenemos esta fórmula reglamentaria reactiva en base a un problema mediático, en base a un proyecto de ley, se genera una conversación con la industria, el Congreso, el Poder Ejecutivo. Yo creo que aquí estas fórmulas, bueno, y responden también un poco a lo popular, a la política, ¿cierto? Pero yo creo que por el bien de que la innovación tenga protagonismo, de que los ecosistemas digitales tengan más velocidad en el avanzar, la inversión sea más segura, ¿cierto? Tiene que ver con esas formas. Y aquí yo creo que las formas no tienen que ser más mesas de diálogo.
cuando ocurre algo. Tiene que haber una mesa de trabajo anterior que prevea la necesidad de la innovación, que prevea la necesidad de la seguridad, que prevea la necesidad de los gremios que están aquí sentados. Y eso tiene que ver con mesas constantes donde la industria, los distintos ministerios, las distintas subsecretarías estén conversando de forma clara, directa y sin tapujos. Hoy día hay mucho sesgo. El gran sesgo de que si el empresario está muy cerca del político y corrupción, si el político está muy cerca del empresario, también. Y eso es un tremendo problema para el avance de una sociedad. Quizás somos muchos los que estamos tratando de derribar esos muros, porque ya tenemos una ley de lobby que transparenta esas relaciones, pero el lobby sigue siendo algo conceptuado como corrupto, como algo que no debiera ser. Y yo creo que debe ser muy por el contrario, debiésemos acelerar las relaciones entre el mundo público y el mundo privado. Es ahí donde está la respuesta, es ahí donde el mundo privado también tiene que hacer un esfuerzo en ponerle un poquito más de recursos a la persona que está a cargo, por ejemplo, con el gobierno, porque también al mundo privado le falta la expertise del mundo público. Y así como el mundo público también tiene este sesgo de estar muy cerca del mundo privado porque ¿qué van a decir? ¿Cierto? Entonces, yo lo que veo sí son las oportunidades en términos de relacionamiento, de que cuando estamos organizadas, las empresas, las industrias, hay una voz que es más potente. Y lo hemos hablado, ¿cierto? Yo estoy muy, muy, muy a favor de que exista una multigremial de gremios que tienen que ver con la tecnología, con lo digital, que tenga más fuerza. Si esto tiene que ver también con lo lógico. Cuando uno está desgregado, el poder también se desgrega. Cuando hay una sola voz que puede plantar más fuerte, yo creo que la gran base de la conversación aquí es la forma que tenemos de conversar con el Estado y la forma que tenemos que regular. Y eso, entre todos, lógicamente, que podemos hacerlo con mucha más fuerza. Gracias, Marcela. Bueno, se nos fue el tiempo volando. Nada más que agradecer. Un fuerte aplauso para todos nuestros panelistas y gracias por darme Muchas la oportunidad gracias. de moderar este panel.